El superalimento de la edad de piedra que salvó la vida de miles de cavernícolas. Olvida todo lo que crees saber sobre comida de supervivencia. Mucho antes de los mercados, de los graneros y de cualquier cadena de suministro, las bandas de cazadores-recolectores del Paleolítico y Mesolítico se enfrentaban a una realidad desnuda. Si no lograban transformar la caza y la recolección del momento de abundancia en un alimento capaz de durar meses, la estación fría, una sequía o una migración impredecible de presas podía aniquilar a la tribu. Y lo consiguieron. Diseñaron un superalimento tan poderoso y duradero que podía mantener con vida a familias enteras durante temporadas completas sin aportar continuamente carne fresca. No era un lujo reservado a élites, no existían, sino una tecnología práctica al alcance del linaje, de la banda, del campamento. Ese bloque oscuro, compacto y duro como una piedra, más bien una torta, parecía cualquier cosa menos comida. Y, sin embargo, escondía la clave de la supervivencia. Pescadores del Mesolítico lo llevaron en canoas por fiordos y estuarios fríos. Grupos que atravesaban estepas y semidesiertos lo cargaron durante largas marchas a pie. Aldeas tempranas del Neolítico lo almacenaron en hoyos frescos y vasijas de cerámica para enfrentar inviernos en los que la caza escaseaba y los campos recién domesticados aún no garantizaban cosechas regulares. La pista de su existencia no llegó por textos, no había escritura, sino por la arqueología. Restos orgánicos oscurecidos adheridos al interior de cestas impermeabilizadas con resina, manchas grasas en piedras de moler, residuos en paredes de vasijas y hoyos de almacenamiento, así como conjuntos de huesos fracturados y hervidos con piedras al rojo en ollas de cuero. Cuando los análisis modernos examinaron estos restos, el patrón se repitió en lugares y épocas diferentes: proteína seca y pulverizada, grasa purificada estable y frutos silvestres deshidratados o pulpas ácidas. Un triángulo simple que vence al tiempo. En diferentes bandas y regiones debió recibir nombres que hoy ignoramos. Para entendernos, podemos llamarlo comida de estación dura, torta de marcha o piedra de vida. El concepto era el mismo, un alimento que no se echaba a perder, que cabía en una bolsa de cuero, que resistía el viaje, la guardia, el campamento y la noche helada, que podía comerse tal cual, o deshacerse en agua caliente para hacer una sopa espesa capaz de levantarte del suelo. ¿Dónde estaba el secreto? En la combinación precisa de 3 elementos. Cada grupo que lo preparaba sabía que, si fallaba uno, todo se arruinaba. Proteína que durara, carne magra de caza mayor, reno, caballo salvaje, bisonte, ciervo, carne de caza menor, liebre, conejo, pescado blanco, lucio, bacalao, abadejo, perca y, en ciertos biomas, insectos ricos en proteína. Todo cortado en tiras finas, secado hasta quedar flexible pero sin agua libre, y molido después hasta polvo. Grasa estable. Tuétano, sebo duro alrededor de los riñones, la llamada grasa de médula obtenida rompiendo huesos y extrayendo el interior, o grasa subcutánea depurada a fuego lento mediante ebullición con piedras calientes en recipientes de cuero o corteza. El objetivo era expulsar la humedad, clarificarla y lograr una grasa que no se enranciara rápido. Frutos silvestres secos y molidos, arándanos, moras, escaramujos, endrinas, grosellas, espino, saúco, además de pulpas ácidas de plantas locales. Aportaban vitaminas y compuestos antimicrobianos. Al deshidratarse y pulverizarse, se convertían en conservantes naturales y, de paso, daban sabor. La suma de estos 3 pilares, carne o pescado pulverizado, grasa purificada y frutos deshidratados, creaba el superalimento de la edad de piedra, una torta oscura, compacta, de sabor intenso, que podía masticarse como bocado o convertirse en sopa energética al mezclarla con agua caliente. Las bandas preferían hacerlo al final del verano y comienzos del otoño, cuando el clima seco facilitaba el secado, los ríos aún eran generosos con peces blancos y los arbustos estaban cargados de frutos. Los bloques se prensaban, se envolvían en piel curada o se guardaban en cestas impermeabilizadas con resina de conífera, y se enterraban en hoyos fríos del campamento o se almacenaban en cuevas ventiladas. Durante el invierno o en una larga travesía por la tundra, esas reservas eran la pared invisible entre una familia y el hambre. Pescadores del norte mesolítico lo perfeccionaron en costas frías. Usaban pescado blanco secado al aire gélido hasta convertirlo en cuero de pescado, lo reducían a fibras, luego a polvo, y lo mezclaban con grasas clarificadas, a veces de foca o de animales terrestres. Añadían moras,
arándanos o endrinas ácidas que no solo conservaban, sino que aportaban antioxidantes capaces de sostener el cuerpo contra el frío extremo. Sus tortas mantenían a una tripulación de canoas y redes durante meses, remando entre estuarios helados. En regiones áridas o de sabana, el principio adoptó otro sabor. Los grupos de cazadores usaban carne magra de antílope o gacela, tuétano y grasa cuajada depurada con piedras calientes, y frutos como dátiles silvestres, higos secos o pulpa de baobab, ricos en azúcares y minerales. No solo daban energía lenta y constante, también ayudaban a retener agua. El resultado eran bolas compactas, dulces, llevadas en pequeñas bolsas de cuero colgadas del cuello o del cinturón de fibras. Con el sedentarismo temprano del Neolítico, la técnica se volvió minuciosa. Con tiempo, cerámica y herramientas de moler más estables, se perfeccionaron mezclas que incluían, junto a la carne y la grasa, harinas de bellota previamente lechada, lavada para quitar taninos, harina de avellana, semillas de lino o chía silvestre, y trozos de frutos secos de estación. El objetivo seguía siendo el mismo, aumentar densidad energética y duración. En silos frescos, cuevas y vasijas enterradas, estas tortas podían durar lo suficiente para superar malas cosechas o una primavera fría. La ciencia contemporánea, cuando analiza residuos grasos y proteicos en cerámica, herramientas de molienda y cestas, confirma lo que aquellas personas sabían por instinto: proteína seca, grasa estable y compuestos vegetales antioxidantes crean una sinergia que hace posible que el cuerpo funcione al máximo durante semanas aún con poca variedad de alimentos frescos. No era solo comida de emergencia. Fue base silenciosa de vida cuando todo lo demás fallaba: el río bajo, la manada lejos, el bosque pobre. Si te gusta este viaje por la tecnología alimentaria más antigua, suscríbete. La magia de este superalimento de la Edad de Piedra radicaba en la unión de sus tres pilares. Prepararlo exigía exactitud y paciencia. El primer pilar, la carne absolutamente magra. La grasa infiltrada en la fibra es traicionera, se enrancia y arruina el lote. Por eso, al despellejar una pieza, las manos expertas del grupo recortaban con raspadores de sílex o obsidiana cualquier veta brillante. En el norte y las costas, el pescado blanco era ideal. Su grasa es menor y más estable al secado. En zonas de interior, los músculos de pierna y lomo de herbívoros cazados surtían el polvo proteico. Corte y secado, tiras del grosor de un dedo, todas del mismo tamaño para secar parejo. Se colgaban en bastidores de madera o hueso sobre un hogar con humareda suave, no ardiente. El humo de maderas verdes y resina de conífera aportaba compuestos antimicrobianos. En climas ventosos y fríos, bastaba con la corriente de aire. En climas húmedos, el humo era un seguro. Cada día, alguien, a menudo jóvenes guiados por ancianas y ancianos, giraba las tiras, comprobaba elasticidad y vigilaba la visita de insectos. Cuando al doblar no se quebraban pero ya no resumaban humedad, venía el segundo paso: pulverizar. Pulverización. En el Paleolítico tardío y Mesolítico, se usaban morteros cóncavos en bloques de roca y manos de moler de cantos rodados. En el Neolítico, metates y molinos de mano hicieron la tarea más eficiente. El objetivo era una harina parda, ligera, casi sin fibras largas, con olor a carne ahumada limpia. Ese polvo no atraía moscas, se empacaba mejor, se mezclaba de forma uniforme con grasa y frutos, y se rehidrataba sin dejar trozos duros. El segundo pilar, la grasa. No todas valen, y no en cualquier estado. La mejor se obtenía del sebo firme alrededor de los riñones y del tuétano. Se cortaba en trozos pequeños y se derretía con cuidado. Sin ollas metálicas, el truco era la ebullición con piedras. Se cavaba un hueco forrado con piel o corteza impermeabilizada con resina, se llenaba con agua y trozos grasos, y se lanzaban piedras calentadas al rojo en el fuego. Con paciencia, la grasa subía a la superficie. Se retiraba con cucharas de hueso o con conchas. A fuego directo en recipiente de barro, neolítico, se lograba lo mismo con más control. Fundir lento, sin quemar, hasta expulsar el aliento del agua. Algunas bandas añadían agujas de pino, hojas de salvia silvestre o bayas de enebro. No lo llamaban antioxidante, pero sabían que esas plantas ayudaban a que la grasa aguantara. El tercer pilar, frutos del bosque. No como adorno, sino como preservante y medicina. Arándanos, moras, escaramujos, endrinas,
grosellas, saúco. En latitudes áridas, dátiles y higos silvestres. En bosques templados, manzanas silvestres deshidratadas. En sabanas, pulpa de baobab. Se secaban en bandejas de corteza o sobre esteras de junco. Después, a la piedra de moler hasta obtener un polvo rojizo, morado o anaranjado. Ese polvo aportaba ácidos, taninos y sustancias que frenan hongos y bacterias, además de vitaminas C para alejar la debilidad. La mezcla, allí dormía la genialidad. Demasiada grasa, masa blanda que se derrite al sol. Demasiada proteína, ladrillo seco que no se conserva ni se muerde. Demasiados frutos, fermenta. Las proporciones habituales flotaban alrededor del medio a medio porción de carne en polvo, un tercio de grasa y una parte menor de frutos pulverizados. Con manos humedecidas y frías, se orinaban las tortas, sí, frío en las manos para no derretir la grasa, se prensaban en moldes de madera o entre dos losas limpias, y se dejaban asentar a la sombra ventilada. El resultado, compacto y oscuro, parecía una piedra. Pero era combustible puro para el cuerpo. Almacenamiento, cuero bien curtido, cestas untadas con resina y brea natural, vasijas de cerámica porosa con tapas de cuero y barro, neolítico. El lugar, fresco, seco, oscuro, hoyos con revestimiento de fibra en el permafrost, fisuras de cueva, bajo el alero de la roca. Se marcaba la edad con nudos en un cordel o con incisiones en la vasija. No hay números, pero sí memoria visual. Pescadores del norte mesolítico secaban el pescado al aire helado hasta que crujía, luego lo machacaban y lo mezclaban con grasa clarificada. Como parte vegetal, moras árticas y arándanos, sus tortas se guardaban planas, en bolsas de piel. En estepas y semidesiertos, las bandas trituraban carne de antílope, clarificaban tuétano y usaban dátiles o higos. En aldeas neolíticas, se incorporaron moliendas de bellota lechada y harina de avellana, cocidas ligeramente sobre piedras calientes, las tortas tomaban cuerpo y luego se secaban de nuevo, guardándose meses. ¿Por qué funcionaba tan bien? Por fisiología y por sentido común. El polvo de carne aporta aminoácidos completos, la grasa clarificada da calorías de larga duración y ayuda a absorber vitaminas, los frutos secos dan antioxidantes, minerales y acidez que frena microbios. Juntos, estabilizan energía, nada de picos de azúcar con caídas violentas. Aquí la fuerza es sostenida, apta para una jornada de caza, para un porteo río arriba o para una guardia fría. Microescena 1, mes de hielo. El viento corta. La banda rema con calma en una laguna apenas descongelada. Un anciano reparte trozos de torta. Nadie se detiene a cocinar, se mastica en silencio. El calor que llega no explota como chispa, avanza como brasa. 3 horas después, los cuerpos siguen obedeciendo. Microescena 2, sabana y polvo. Un grupo cruza un tramo seco entre parches de arbustos. Una mujer se sienta, abre el envoltorio de cuero, saca una bola del tamaño de un puño, carne en polvo de gacela, tuétano clarificado, higos. Ablanda un trozo con unas gotas de agua, lo da a un niño. Bebiendo poca agua, ambos siguen andando, juntos, sin prisa. Microescena 3, aldea de barro y piedra, neolítico. En un patio común, 2 vasijas de cerámica están abiertas. De una salen tortas envueltas en hojas secas. Tocan con el dorso de la mano, firmes, no pegajosas. Es día de repartir. Cada familia recibe una para la reserva de finales de invierno, cuando el grano mengua y el clima no deja salir. Así se tejía la independencia en la Edad de Piedra. No dependía de un mercado ni de una autoridad, dependía del trabajo del grupo y de su memoria técnica. Esta comida reducía la exposición al riesgo, menos salidas desesperadas en malas condiciones, menos persecuciones suicidas tras manadas lejanas, menos niños hambrientos. Daba margen. Daba tiempo. ¿Cómo se hacía? Paso a paso, sin atajos anacrónicos. Seleccionar las piezas, muslos y lomos, músculo de peces blancos, insectos grandes, quitar toda grasa visible con raspadores bien afilados. Cortar en tiras de grosor uniforme. Si el clima es húmedo, ahumar suave, si es seco y frío, colgar al viento. Secar hasta la flexibilidad seca. Guardar un día más, el exceso de humedad es enemigo. Pulverizar en mortero,
Alternar con descansos para que el calor de la fricción no funda restos grasos inadvertidos. Clarificar grasa. Hervir con piedras o en vasija de barro, si ya hay cerámica, lento, sin hervores violentos. Retirar impurezas. Secar y pulverizar frutos, no al fuego directo, si al sol y al aire. Si se usa horno de barro para otra cosa, aprovechar la boca tibia, nunca llama. Mezclar en sombra fresca, manos frías, proporciones equilibradas. Prensar entre losas, envolver, marcar, almacenar. Errores comunes que arruinan elote. Carne con vetas de grasa, enrancia desde dentro. Grasa con agua atrapada, se pudre. Clarificar hasta que canta limpia. Frutos húmedos, hongos. Mejor un día más de aire. Mezclar al sol, la grasa se separa. Sombra. Guardar en cuero mal curtido o cesta sin resina, olores y humedad malvada entran. Curado y resina, siempre. Variantes regionales a lo largo del Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Norte frío, fiordos y estuarios, Mesolítico. Proteína, pescado blanco, ocasionalmente morsa o foca, cuando había técnica para ello. Grasa, clarificada de foca o de caza terrestre, según disponibilidad. Frutos, arándano, mora ártica, grosella. Notas. Tortas planas para secado rápido, almacenamiento en bolsas de piel dentro de escondrijos en rocas frías, consumo en canoa o en refugio de costa. Bosques templados y estepa, Paleolítico tardío. Proteína, ciervo, reno, caballo salvaje, tiras ahumadas con maderas resinosas. Grasa, tuétano, cebo duro, clarificación con ebullición y piedras. Frutos, escaramujo, endrina, espino, a veces miel silvestre como barniz exterior. Notas. Tortas cilíndricas pequeñas, piedras de puño, idóneas para el zurrón del cazador. Sabana y desierto, Paleolítico y Holoceno temprano. Proteína, antílope, gacela, oryx, a veces avestruz. Grasa, tuétano, grasa subcutánea depurada. Frutos, dátil silvestre, higo, pulpa de baobab, se añade un toque de ceniza vegetal fina, álcalis suaves, que frena acidez excesiva. Notas. Bolas densas algo más dulces, útiles para marchas largas, combinadas con piedras calientes para hacer infusión espesa nocturna. Aldeas neolíticas de valle fluvial. Proteína, pescado de río y caza menor, en algunas regiones, restos de animales domésticos excedentes. Grasa, clarificada en vasijas de barro, mezcla con aceites de nueces machacadas y reposadas para extraer su parte grasa. Frutos y semillas, arándano, escaramujo, harina de bellota lechada, linaza, sésamo silvestre donde existía. Notas. Tortas prensadas en moldes cerámicos, envejecidas en vasijas selladas con barro y fibra, ración familiar para la luna de hambre tardía. Preguntas frecuentes del campamento, sin P ni R, solo respuestas claras en la voz del narrador, como pediste. ¿Se puede usar grasa de pescado graso? No es lo ideal, se enrancia más rápido. Mejor pescado blanco para la proteína y grasa clarificada de otra fuente. ¿Qué tan grande hacer la torta? Lo justo para 1 o 2 jornadas por persona. Tortas pequeñas se secan y manejan mejor, el exceso se vuelve problema cuando hay humedad. ¿Y si no hay mortero? Se improvisa, bolsa de cuero, carne seca dentro, y se golpea con masa de madera sobre roca. Luego se pasa por piedra lisa para afinar. ¿Sirven hojas amargas? Sí, con prudencia, aportan compuestos que frenan microbios, pero demasiadas amargan y pueden irritar el estómago. ¿Cuánto dura? Si se hizo bien, lo suficiente para atravesar una estación dura, muchas lunas. En cuevas frías o vasijas bien selladas, incluso más. Más allá de la técnica, el superalimento hizo algo profundo por la organización social de la Edad de Piedra. Reparto comunal, la banda molía, mezclaba y prensaba juntas. Las ancianas tocaban la masa y sabían si estaba bien, los jóvenes giraban tiras en los bastidores, los niños desgranaban frutos y aprendían a distinguir seco de aún húmedo. La comida se convertía en un aula oral, cada gesto era memoria. Consejo de ancianos y ancianas, decidía cuánto guardar y cuánto consumir. No había impuestos ni rentas,
pero sí reglas: no abrir vasijas sin consenso, no gastar reservas por gula, rotar primero lo más antiguo. La justicia en torno a la comida era mediación, no castigo, un tabú compartido para proteger el invierno. Intercambio. En el Mesolítico y Neolítico, tortas bien hechas se volvían objeto de trueque con bandas vecinas. Un paquete por sílex de buena calidad, por conchas útiles, por pigmento. No eran moneda, eran vínculo: te doy vida concentrada, tú me das piedra que corta como el hielo. Ritual y arte. En las paredes cercanas a los lugares de secado, aparecieron marcas. No escritura, pero sí iconografía: una espiral al lado de la zona de frutos, una serie de puntos junto a la roca donde se golpeaba el tuétano, manos en negativo alrededor del bastidor como firma del grupo. El alimento quedaba ligado al arte rupestre. No solo cazadores pintaban presas, también se pintaba la memoria de cómo se resistía el hambre. Transmisión del saber. El chamán o la chamana no bendecía la torta por magia, sino que recordaba los tiempos: cuándo secar, con qué madera ahumar, qué fruto evitar en una estación húmeda porque fermenta. La cosmovisión animista veía a las cosas con espíritu: se pedía permiso al árbol por su resina, se agradecía a la roca por prestar su frío. ¿Y hoy, de qué nos sirve mirar estas manos antiguas? En un mundo que suele depender de electricidad y camiones, la lección no es nostalgia, es método. No hay que vestir pieles para aprender de las capas que aíslan, no hay que vivir en cuevas para entender la masa térmica, no hay que cazar para entender que proteína magra, grasa estable y plantas secas hacen sinergia. La tecnología moderna puede caer, la memoria manual pesa cero y salva todo. Suscríbete si te gusta este tipo de reconstrucciones rigurosas y vivas. Aquí no romantizamos, trabajamos con herramientas líticas, con clima, con cuevas, con aldeas tempranas. Con la paciencia de quienes pasaban la noche entera cuidando brasas mientras la torta de vida esperaba su turno en una vasija sellada. Lo extraordinario de este superalimento de la Edad de Piedra es que no estaba guardado en un palacio ni escrito en pergaminos. Estaba en las manos de la gente común de entonces: cazadores, recolectoras, tejedoras de esteras, tallado. Res de sílex. Fue su respuesta práctica a una pregunta eterna: ¿cómo vivir meses cuando la naturaleza se encoge? Su magia no era otra cosa que el equilibrio entre proteína seca, grasa pura y frutos deshidratados. Y su preparación era exigente, casi un arte: observar el cielo, tocar la carne, escuchar la grasa, oler el fruto, probar la masa. Este alimento no solo sostuvo viajes, guardias, migraciones y noches, también dio autonomía. No dependía de rutas ni de jefes, dependía del grupo. En tiempos de glaciación o de sequía, una bolsa de cuero con tortas bien hechas podía significar la diferencia entre cruzar el valle o caer en él. Esa diferencia decidió el destino de linajes y de historias no escritas. Su legado habla de resiliencia. En un mundo donde hoy damos por sentado el estante lleno, estas tortas nos recuerdan que la verdadera modernidad es recordar lo que funcionó cuando todo era frágil: secar sin pudrir, clarificar sin quemar, mezclar sin fermentar, guardar sin olvidar. Y compartir. En definitiva, el superalimento de la Edad de Piedra fue más que comida, fue independencia, fue cuidado, fue inteligencia colectiva. Aunque no sepamos su nombre original, su espíritu permanece: una receta transmitida por murmullos de hogueras, por surcos en piedras de moler, por marcas en cuevas, que todavía pueden guiarnos cuando el frío muerde, cuando el río baja, cuando el bosque calla. ¿Con cuál versión te quedarías para un experimento controlado y seguro hoy? ¿Con la torta de pescado blanco y arándanos? ¿Con la bola de antílope y higo? ¿O con la mezcla neolítica con harina de bellota lechada? Cuéntalo en los comentarios. Y si quieres más historias útiles del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, más técnicas de secado, más trucos de conservación en piel y cerámica, más organización social alrededor del fuego, suscríbete. Porque la próxima estación dura, como las de antes, siempre llega más pronto de lo que esperamos, y conviene recibirla con memoria en las manos.